La crisis es alarmante. Es preocupante la crisis a la que se está enfrentando la derecha mexicana hoy en día. Todo se les está saliendo de las manos, todo se les sale de control. Claudia Sheinbaum está doblando a la derecha mexicana e incluso podría decirse que a la derecha internacional. Es decir, la presidenta Claudia Sheinbaum está consiguiendo la simpatía de los sectores considerados de derecha. Desde Estados Unidos, aquí en México, los grupos empresariales ya están con ella, opositores le están dando la espalda al PRI de Alejandro Moreno, que bueno, no debería sorprendernos, y en la televisión nacional también se burlan de quienes hoy son el verdadero rostro de la oposición en México. De ese tamaño está el desastre en estos momentos en el país. Para una oposición que quiere tener de bandera para sacar carroña política lo ocurrido en Teuchitlán. A pesar de eso, como se había prometido, hay imágenes inéditas del rancho Izaguirre, en donde la Fiscalía General de la República finalmente está teniendo participación y además se le dio entrada abierta a los reporteros. De esto están saliendo imágenes que no se habían visto antes, imágenes, datos, información que seguramente la oposición va a seguir utilizando para su carroña política, pero por lo pronto siguen siendo la burla nacional y eso debería tenerlos muy preocupados. Resulta que a manera de burla, en la televisión nacional se están burlando de los opositores. ¿Por qué? Porque no tienen perfiles, no tienen proyecto, no tienen nada que ofrecerle al pueblo de México. Y peor aún, sus representantes son Atypical TV. Esas son las referencias de la derecha mexicana. Pues figuras tales como Javier Lozano. Y digo que no creo que haya estado errada, no su política, sino su visión, porque creo que eso es lo que hemos visto en los últimos días por parte de la oposición, pues figuras tales como Javier Lozano sumándose al luto nacional. Pero ¿cuál oposición? Ya cuando la oposición es Javier Lozano, digo saludos a Javier, pero es que ya quedan... Ya, si la oposición en México es Atypical TV, ¿no? Donde aparece Javier Lozano y Carlos Alarraqui, pues digo, es que se están enfrentando a algo muy chiquito. De acuerdo, el objetivo de mi... Fíjense lo que dice Leo Zuckerman. ¿Cuál oposición? Ya cuando la oposición es Javier Lozano, perdón. Pero si la oposición es Atypical TV con Javier Lozano y Carlos Alarraqui es algo muy chiquito. Bueno, pues evidentemente estas declaraciones de Leo Zuckerman hicieron enojar a Carlos Alarraqui y a todos los de Atypical TV que se sienten, bueno, ellos se sienten tocados por los dioses, se sienten famosísimos porque son mencionados por la presidenta y porque son utilizados como material de burla a nivel nacional para darle una demostración al pueblo mexicano de lo que realmente representa la derecha mexicana. Y así salieron ofendidos a reclamar a Leo Zuckerman. A ver qué tan marginal es y me las Sí, porque digo, para ser marginal, pues se ocupan demasiado de nosotros, sí, ¿no? Y no puedes decir a ver qué tan marginal es y me las... Pues ahí está, Carlos Alarraqui se sintió ofendido, igual que Javier Lozano, para decir que eran pues una cosa diminuta y sacaron sus resultados de las vistas que tienen a través de redes sociales. Y es que, por supuesto, Atypical TV puede tener muchas vistas a través de sus redes sociales, pero también nos queda bastante claro que muchas de esas vistas que tienen son de gente que se burla de ellos, son de gente que los utiliza de ejemplo para el pueblo mexicano para mostrarles quiénes son realmente los panistas, los priistas que quieren disfrazarlo todo y hacerse sentir todavía más valientes. Y mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum continúa avanzando a tal grado que ha doblado Claudia Sheinbaum a sectores que parecían indomables, por así decirlo. La presidenta Claudia Sheinbaum sigue ganando la simpatía no solamente de personajes importantes en Estados Unidos a nivel internacional, sino que también a nivel nacional. Claudia Sheinbaum ya hizo alianzas con los grupos empresariales, como ejemplo el papá de Claudio X González, que ya está del lado de Claudia Sheinbaum. Empresarios que antes financiaban las campañas en su contra han decidido aliarse al gobierno de la 4T para construir juntos un mejor país. Bueno, pues este mensaje del gobernador priista de Durango le da en la torre a la oposición y le da en la torre a Alejandro Moreno. Porque resulta que Esteban Villegas, el gobernador de Durango, parece más morenista que nada. Resulta que es del PRI, es el gobernador del PRI de Durango, uno de los dos estados que le quedan a Alejandro Moreno,
y no para en elogios, no para en reconocimientos hacia la presidenta de México. Con una inversión de 2.700 millones de dólares, el proyecto de Durango Digital City está en Durango Capital. Este conjuga 4 componentes que fortalecen y contribuyen al desarrollo regional. El primero de ellos, con un ducto de gas que viaja desde Texas hasta Durango y con el que aumenta la disponibilidad de gas para la industria. El segundo es una línea de fibra óptica considerada con un desarrollo desde la frontera norte hasta el estado de Querétaro, con ramales hacia Guadalajara y obviamente hacia Durango, lo que brinda la posibilidad de conectividad a lo largo de su línea y permitirá la instalación de empresas en la región que puedan soportar la tecnología con esta infraestructura digital. El tercero, una planta de ciclo combinado para producir energía necesaria que estarán usando su propio gas a través de el mencionado ducto. Y por último, un data center de hiperescala de 250 megawatts que vendrá a fortalecer la infraestructura tecnológica de todo el norte de nuestro país. La segunda inversión se llamará... Y esto lo pasó la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa mañanera para darle en la torre a los priistas, por supuesto que sí. Y es que es innegable que Claudia Sheinbaum ha ganado la simpatía, incluso de gobernadores de oposición, no nada más del PRI, sino también del PAN, porque está haciendo las cosas bien, mejor de lo que esperaba la derecha mexicana. Y es que si alguien ha aprendido que con ataques, con agresiones, con confrontaciones hacia quien tiene una aprobación presidencial histórica no funciona, pues tendrían que ser los gobernadores. Gobernadores que han visto cómo se les van los estados de las manos o se les fueron los estados de las manos mientras gobernaba Andrés Manuel López Obrador. Y los gobernadores hacían la alianza federalista y hacían un embate directo y confrontativo hacia el presidente de la República. ¿Qué fue lo que obtuvieron como resultado? Muchos, si no es que la mayoría de los gobernadores que representaban la alianza federalista, perdieron sus estados. Perdieron sus estados y los ganó Morena, porque esa estrategia no funcionó. Ahora parece ser que los gobernadores de oposición han decidido cambiar el plan, cambiar el proyecto, ahora están del lado de la presidenta Claudia Sheinbaum y por supuesto, no hay que negarlo, siguen operando para los beneficios de los partidos políticos. Y es que cómo no apoyar a Claudia Sheinbaum los gobiernos estatales, si gracias a la presidenta de México se consiguió una inversión, un proyecto de 2.700 millones de dólares para Durango. ¿Cómo no apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum si en materia de seguridad sigue dando resultados? Fíjense, elementos navales aseguraron en costas de Baja California Sur 4,5 toneladas de sustancias ilícitas, lo que representaría la pérdida de 1,000 millones de pesos a la delincuencia organizada. Además, se detuvieron 4 personas. Esta acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina. Y todavía dicen que es Claudia Sheinbaum quien está coludida con la delincuencia organizada. Y todavía dicen que el gobierno de México no está haciendo absolutamente nada en materia de seguridad en este país. La pregunta sería, ¿merece Claudia Sheinbaum el reconocimiento de los opositores? ¿O deberían mandarla por un tubo y seguir con su estrategia del odio, las mentiras y las noticias falsas? Porque nos queda claro que si alguien está dispuesto a sacar carroña política y a seguir agrediendo y atacando a la presidenta de México, al gobierno de la 4T, pues son los panistas. Los panistas que no encuentran la salida, se quieren hacer notar, quieren llamar la atención, pero cada vez que levantan la voz terminan mordiéndose la lengua solitos. Ahora resulta que dicen los panistas que el tema de la inseguridad y la violencia en México tiene que parar. Dicen y aseguran los panistas que a los mexicanos ya no les importa cuándo empezó, sino cuándo va a terminar. Yo te pregunto, ¿de verdad no te importa cuándo empezó? ¿O gracias a quién empezó a desbordarse la inseguridad? ¿De verdad a ti no te importa cuándo empezó el tema de la violencia y la inseguridad? Porque los panistas quieren que se nos olvide, quieren borrarnos la memoria. Con su venia, presidenta, esto tiene que parar. Y a estas alturas, a los mexicanos ya no
empezó, sino cuándo va a terminar. Y para eso tienen que entender y aceptar que necesitamos llegar a la verdad, la única, la que existe, la que sea, no la que se quieren inventar ustedes. Porque Teuchitlán, Jalisco, tiene y debe ser un parteaguas en el entendimiento de cómo resolver el grave problema. Pero por desgracia no hay solamente un Teuchitlán en México. Por desgracia el problema no solo es de Jalisco. Por eso hoy les pedimos a todos ustedes acompañar esta iniciativa, porque hay más de 120,000 personas desaparecidas en este país y se lo debemos a ellos y se lo debemos a ellas y a todas sus familias. Hoy proponemos a todos ustedes una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General que cree una comisión ordinaria y plural que hemos llamado Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Fíjense, quieren crear una comisión nacional de personas desaparecidas, pero la incongruencia de estos personajes es tan grande, tan gigantesca, que al mismo tiempo reclaman que se le vaya a subir el presupuesto a quienes se encargan de las búsquedas y de las desapariciones. Así de incongruentes los de Acción Nacional. Ahora dicen ellos, a los mexicanos ya no les importa cuándo empezó esto, sino cuándo va a terminar. ¿Por qué quieren los panistas que a los mexicanos se nos borre la memoria? ¿Por qué quieren que se nos olvide? Pues porque nos queda bastante claro que esto inició en el sexenio de Felipe Calderón, porque nos queda claro que los más afectados con todos estos temas son los panistas. Ahora resulta, y dicen los panistas, que lo importante no es cuándo empezó el problema de la inseguridad y la violencia en México, sino cuándo va a terminar. Queriendo así que se nos olvide que fue Felipe Calderón quien designó a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública. Hoy, Genaro García Luna está preso en Estados Unidos, sentenciado a 38 años de prisión por haber colaborado con los grupos criminales. Felipe Calderón está exiliado, autoexiliado en España porque le da miedo poner un pie en Estados Unidos. Y los superpolicías de Felipe Calderón también terminaron en la cárcel o prófugos de la justicia. Cárdenas Palomino, Reyes Árzate. Vámonos más adelante. Francisco García Cabeza de Vaca también sigue siendo un prófugo de la justicia. El exgobernador panista de Tamaulipas tenía un rancho en donde, tiene razón, la panista Paulina Rubio se encontró un campo de exterminio en el rancho del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. De eso ni una sola palabra. Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, que fue en alianza con el PAN desde el 2018. Pues resulta que hoy está también prófugo de la justicia. ¿Y qué decir del cártel inmobiliario? Eso también es delincuencia organizada. El cártel inmobiliario hoy dirige a ese partido, pero dicen que lo importante no es quién lo empezó, sino cuándo va a terminar. La hipocresía y el cinismo de estos personajes de los panistas no tiene límites. Hoy nos queda más claro que nunca que van a seguir sacando lo peor que tienen cada vez que se presente una tragedia en este país para ver si así consiguen ganar votos o simpatía de la gente. Por lo pronto tenemos imágenes ya inéditas de cómo es por dentro el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Las autoridades permitieron por primera vez el acceso a la prensa del rancho Izaguirre en Teuchitlán, sin embargo, pues sí, el recorrido evidentemente se limitó solo a algunas zonas y no se permitió hacer preguntas a los peritos. Estas son imágenes de Político MX. Este es el primer grupo que entra de prensa. Nos dijeron que no podemos hacer preguntas a los peritos. Hay muchas áreas que están prohibidas. Estamos medios de comunicación locales, nacionales, internacionales. Este es el primer grupo que entra. Las áreas están totalmente acordonadas. Esto es lo que parece. ¿Qué les parece aquí todo lo que está? Parece como una habitación, es lo que yo veo la parte de atrás como un refrigerador. Acordonados mis colegas aquí de TV Azteca Local. Hola, Ceci. Perdón. Buenos días. Buenos días. Como les digo, se nos advirtió que no podemos hacer preguntas a ningún perito porque tienen la instrucción de no
de no contestarnos. Eso fueron lo que nos dijeron. Somos el primer grupo que entramos. Aquí están los baños. No podemos tocar nada. Tener mucho cuidado donde pisemos. Al fondo, donde ven ustedes como toldo blanco, es la entrada al rancho. Aquí al fondo, supongo que son las fotografías de la planta alta que nos dio la Fiscalía la semana pasada, donde había mucha ropa. A ver, vamos a acercarnos aquí a la ventana, a ver por la ventana qué se puede ver. Vamos a ver. Drones también, hay mucho dron arriba, de medios de comunicación, de gobierno del estado. A ver qué es lo que se puede ver. Aquí no sé si ustedes pueden ver, es como pues un cuarto totalmente vacío, pintado. Ya como que se ve que recogieron muchas cosas. Los baños, hombres, mujeres. Tenemos el libre acceso mientras no pasemos. Mire, aquí está un dron de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Buenos días a todos, buenos días. Buenos días. Aquí es donde supongo que encontraron pues la ropa donde entraron las madres buscadoras. Ya todo está un poco más arreglado, más limpio. Aquí elementos. Pues ahí está. Imágenes inéditas del rancho Izaguirre que ha desatado no solamente indignación, tristeza, luto nacional, sino también que ha desatado lo peor de la oposición mexicana, del dolor de las madres buscadoras, del dolor del pueblo de México. La oposición ha hecho una vil politiquería. Los creadores de la inseguridad y la violencia en México, los que aumentaron los grupos criminales un 800%, son los mismos que ahora se muestran indignados, preocupadísimos por lo ocurrido en el rancho Izaguirre. Y claro que preocupa, pero le preocupa realmente y legítimamente al pueblo de México. Claro que preocupa e indigna, pero le preocupa y le indigna de manera legítima al pueblo de México, no a los políticos que hoy usan esto como carne de cañón, que hoy utilizan esto como viles buitres para tratar de hacer su politiquería barata. ¿Dónde inició la violencia en este país? ¿Cuándo comenzó la inseguridad en este país? Eso es lo que deberíamos estarnos preguntando, aunque la derecha quiere que estos temas se nos olviden. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que, en efecto, están utilizando esto para hacer sus campañas sucias y para hacer la politiquería barata. Además, afirmó, se va a declarar quiénes son los que están detrás de esta campaña sucia y bajísima, pero no ahora, porque no es el momento. La prioridad ahora es resolver los hechos suscitados y después se dará a conocer a los carroñeros. ¿Cómo han querido supuestamente aprovechar esto para hacer una campaña en contra del gobierno? Pero yo no lo veo, pues ya sabemos quiénes son. Claro que también hay que decirlo, a su tiempo. ¿Cómo fue que se fue construyendo esa historia? ¿Y quiénes fueron los que estuvieron diciendo cosas sin ninguna información? Lo vamos a presentar aquí en su tiempo. Pero tomamos en serio el tema de la desaparición, lo vamos en su justo término, la atención a las víctimas, el fortalecimiento de las leyes, que se clarifique, que se haga, que salga la verdad del tema de Jalisco y de este predio en particular, sin esconder nada. Pues así la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido que la prioridad en este momento para el gobierno es darle el apoyo requerido a las víctimas, es la prioridad también arreglar las leyes que se tengan que arreglar para mejorar la situación y además esclarecer lo que ocurre en Jalisco, porque no solamente es en el rancho Izaguirre, sino que alrededor de todo el estado de Jalisco se han detectado ya muchas irregularidades que deberían estar llamando la atención y que incluso podrían traer como consecuencia pues que Enrique Alfaro, exgobernador de Movimiento Ciudadano, tuviera que hacer declaraciones al respecto. Les decía hace unos momentos, los panistas quieren
que a los mexicanos se nos olvide. Dicen, lo importante no es cuándo comenzó, sino cuándo terminó. Bueno, esos mismos panistas son los que dicen que pues no se le debería de dar más presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda. Hace unos momentos decían que se debería crear una comisión de búsqueda, pero eso sí, una que sea internacional. Una comisión aparte, una comisión de búsqueda nueva, organizada por Acción Nacional, a la que se le dé presupuesto del Estado. Pero cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que se va a incrementar el presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda, los panistas dicen no hay que aumentar el presupuesto. Dice, ayer anunciamos desde la Cámara de Diputados un subejercicio en esa comisión. 1,000 millones de pesos que no se gastaron. ¿Por qué no hacían su trabajo? El aumento está bien, primero que utilicen los que tienen. Entonces, son una bola de contradicciones los panistas. Si no se ejercieron en su momento los 1,000 millones de pesos, me imagino que en este momento pues habrá que ejercerlos. Y si encima van a recibir un aumento, pues también tendrá que ser ejercido ante la presión mediática y la presión y la orden directa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero los panistas siguen haciendo carroña política de la tragedia y del dolor de las y los mexicanos, igualito que lo siguen haciendo los priistas, que ahora se quieren colgar del caso de Teuchitlán para decir que es el nuevo Ayotzinapa. Sí, los priistas de Ayotzinapa. Vean a Alejandro Moreno cómo pierde los estribos y se sale por la tangente cuando le dicen por qué no se manifestaron como lo están haciendo ahora cuando ocurrió lo de Ayotzinapa. Si usted ya entró a ese rancho, ¿o cómo tiene evidencias de que hay un campo de exterminio ahí? Eso. Una segunda pregunta, ¿por qué no usó esta misma vehemencia y esta combatividad cuando el caso Ayotzinapa, que se dio durante el gobierno del presidente de su partido, que lo taparon y que incluso corrieron a los investigadores al final, a los del grupo interdisciplinario, porque no les gustaban las conclusiones que estaban sacando, que echaban abajo su verdad histórica? Y una cosa más, una tercera. ¿Qué caso tiene pedir la destitución de Fernández Noroña si no cuentan con los votos para lograrlo? Entonces nos callamos todo, Andrea. No hacemos nada. Esa es la narrativa que quiere el gobierno, Andrea. Ese es tristemente lo que no podemos permitir, y se los digo con un enorme respeto a los medios y a todos ustedes, y gracias por su apoyo y por su información. Eso es lo que quiere el gobierno, tristemente, y no lo vamos a permitir y no nos vamos a echar para atrás. Primero, yo no soy Ministerio Público para andar investigando, pero Andrea, a todas luces, todos los medios a nivel nacional e internacional han mostrado evidencia de esos campos y esos crematorios que estaba ahí la gente. Oye, pues si no lo quieren ver o no lo quieren publicar, pues eso es otro tema. Pero lo que sí decimos es que es a todas luces, pues todos los mexicanos lo están viendo. Y esa es la narrativa que quiere el gobierno, esa es la realidad. Y en el caso de Ayotzinapa, en su momento cuando nos preguntaron, yo por lo menos, Alejandro Moreno, siempre lo señalé, que había que hacer una investigación, y desde ese tiempo no se llamó a rendir cuentas al que estaba de gobernador. A ese lo debieron haber llamado a hacer cuentas, llamar a los alcaldes, llamar al gobierno. Y no lo hicieron, y lo señalamos. Estamos en tiempo que se les llame también con el tema de Ayotzinapa, pero que no quieran confundir y desviar la atención. Nosotros pedimos investigación hasta las últimas consecuencias en lo de Ayotzinapa y en todo lo que suceda, pero hoy no quieran distraerse. Hoy es Teuchitlán, hoy es este gobierno cínico de Morena, donde hay campos de exterminio, donde desaparecieron gente y donde nosotros no podemos permanecer de manera indolente. Los asesinaron, los desaparecieron. ¿Quiénes son los más indolentes en este escenario? ¿Los morenistas, los priistas o los panistas? ¿Quiénes han sido más indolentes mientras gobernaban? Es lo que habría que preguntarnos, porque ahora el discurso de Alejandro Moreno se alinea a la perfección con el de Acción Nacional, que quieren que se nos olvide, quieren borrarnos la memoria. Los panistas quieren que se nos olvide el narcogobierno de Felipe Calderón. Los priistas quieren que se nos olvide el Ayotzinapa de Enrique Peña Nieto. Y entonces nos queda bastante claro que la narrativa, a pesar de que dicen que no van juntos, pues sigue siendo la misma. ¿Quiénes son más indolentes o quiénes han sido más indolentes mientras gobernaban? ¿Los priistas? ¿Los panistas? ¿O consideras que hoy lo son los morenistas? Alejandro Moreno ni siquiera tuvo cara para contestar nada, absolutamente nada. Le pregunta a la reportera, la periodista, ¿cómo es que puede usted confirmar que esto es un campo de exterminio si no tiene ninguna prueba, no conoce el lugar? Él dice, por las fotos que he visto. Así de fácil, así de sencillo. Alejandro Moreno ya sacó sus conclusiones. Le preguntan, ¿cómo es que se manifiestan ahora de una manera en la que jamás los vimos manifestarse en el caso Ayotzinapa?
Y dice Alito Moreno, pues que se investigue Ayotzinapa. Se lava las manos y se sale por la tangente diciendo Ayotzinapa ahorita no es importante, no estamos hablando de eso, estamos hablando de Teuchitlán. Y para colmo, se hace el indignado porque sabe perfectamente que no tienen la mayoría para destituir a Gerardo Fernández Noroña. Alejandro Moreno quiere destituir a Noroña de la presidencia del Senado como una muestra clara, clarísima, de su venganza política. Alejandro Moreno está desesperado porque tiene la discusión del desafuero respirándole en la nuca. El dirigente nacional del PRI sabe que su carrera política está completamente perdida. Y sabe perfectamente también que bajo su dirigencia el PRI estaría a punto de desaparecer. La presidenta le dio un cachetadón con guante blanco a los prianistas vendepatrias. Les dejó claro que ella va a seguir haciendo su trabajo, porque no son los gobiernos del neoliberalismo, no es el PRIAN. Eso les dijo la presidenta, de frente y de manera directa. Y vamos a seguir haciendo nuestro vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Yo no tengo, digamos, ninguna duda en que estamos haciendo lo correcto. Y eso es lo que nos da la tranquilidad. Por supuesto que atendemos todo y estamos en todo, pero en el sentido de que nosotros no somos los gobiernos del neoliberalismo, no somos el PRIAN, no somos el PRIAN. Nosotros nos comprometimos a no mentir, a no robar y a no traicionar al pueblo. Y así hasta el último día de mi mandato. Pues así la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que no estamos hablando del PRIAN, que no estamos hablando de los gobiernos neoliberales. En este momento le ha dado una cachetada con guante blanco a los opositores y no nada más por sus palabras, sino con hechos. Claudia Sheinbaum sigue dando resultados que son innegables, tan innegables que hasta la propia oposición de pronto se dobla y se va del lado de la presidenta Claudia Sheinbaum, se va del lado de la 4T. Es el caso del PAN. Ricardo Anaya anunció que no le va a hacer segunda a los berrinches y a los caprichos de Alejandro Moreno. Acción Nacional, hoy dirigido en el Senado por Ricardo Anaya, al menos en el título, porque sabemos que Lili Telles hoy tiene más autoridad que Ricardo Anaya en Acción Nacional, pues ha dicho que no van a buscar remover de la presidencia del Senado a Noroña. Eso sí, le hizo reclamos a Gerardo Fernández Noroña y demás, pero dijo que no van a apoyar los berrinches de Alejandro Moreno. Mi reclamo a él no es por asuntos personales. El reclamo a él es que debe de hablar cuando es presidente de la Cámara, representando la pluralidad de la Cámara y no atacando a los opositores y utilizando una tribuna con fines partidistas. Ese es el reclamo que nosotros le hacemos al presidente de la Cámara de Senadores. ¿Ustedes se sumarían a la solicitud del PRI para que deje la mesa directiva? Nosotros no hemos hecho ese planteamiento, no es un planteamiento del Partido Acción Nacional. ¿Va en otro sentido este viaje en business class con estos postulados de la austeridad que pregona Morena? Bueno, por supuesto que es una contradicción frente al planteamiento de la austeridad republicana, pero en todo caso le corresponderá a él explicar cómo fue que lo pagó. Mi reclamo a él no... Pues ahí está Ricardo Anaya, decide darle la espalda una vez más a Alejandro Moreno, dice que no, que él en definitiva no va a ceder a los berrinches de Alejandro Moreno, y es que recordemos además que el PRI es un partido diminuto, así se burló Noroña de la propuesta de Alejandro Moreno, recordándole que sus senadores caben en una combi. Y ya están dándole vuelo en los medios. El PRI, sus senadores caben en una combi. Saben perfectamente que se requieren 2/3 para poder remover a un presidente de la mesa directiva. Y aprovechando que yo no estoy, piden mi destitución supuestamente, y los medios ya están dándoles cuerda, ¿no? El golpeteo está todo lo que da en contra de mi persona. Además cobardemente, porque podían esperar a que yo regresara. El domingo ya estoy, la próxima semana estoy en sesión. Pero con toda cobardía ya les responderé.
y les responderé desde la mesa directiva, porque es un ataque directamente en mi condición de presidente. Yo ya les responderé la próxima semana, les voy a dar su medicina y bien dada, que la están pidiendo a gritos frente a la insolencia de su dirigente, que no tiene moral, ni principios, ni vergüenza, y su fracción, que son de una desfachatez inaudita. Ayer, frente a una pregunta expresa de si que me exigían que los representara a todos, yo represento a la pluralidad de la Cámara de Senadores, pero a traidores a la patria no represento. A quienes lucran con el dolor y el sufrimiento del pueblo no los represento. A quienes con hipocresía dicen estar del lado del pueblo, no los represento. A quienes utilizan la tergiversación de la que son parte de toda esta campaña de la derecha, de lo que yo he venido declarando, no los represento. Y es que Alejandro Moreno se quejaba, junto con sus 12 senadores, se quejaba Alejandro Moreno que no se sentían representados por Gerardo Fernández Noroña en el Senado de la República. Se quejaba Alejandro Moreno de que pues él no se identificaba con la presidencia de Gerardo Fernández Noroña. Hay que decirlo, para empezar, Alito Moreno pues no representa a nadie. Alejandro Moreno es plurinominal porque él solito se puso como plurinominal. Yo te preguntaría si a ti te representa Alejandro Moreno. Si tuvieras que elegir quién te gustaría que te representara a nivel nacional o internacional como político, ¿a quién preferirías? ¿Que te represente Gerardo Fernández Noroña o que te represente Alejandro Moreno? Porque ahora dicen los priistas que Noroña no lo representa y Noroña les dice, bueno, pues yo no represento traidores a la patria, yo no represento hipócritas, yo no represento corruptos, yo no represento, dice Gerardo Fernández Noroña, a quienes traicionan al pueblo de México. Son contundentes y fuertísimas las palabras de Noroña, que además le advierte al dirigente nacional del PRI que en cuanto regrese al Senado le va a contestar, y desde la presidencia del Senado de la República, de donde evidentemente no lo van a poder destituir. Hoy Alejandro Moreno se siente con atribuciones como si siguieran siendo la primer fuerza política más importante del país. Alejandro Moreno es un plurinominal porque él solito se puso en la lista. Gerardo Fernández Noroña es también plurinominal, pero Gerardo Fernández Noroña es plurinominal porque le alcanzó para convertirse en uno de los presidenciables. Gerardo Fernández Noroña hoy es plurinominal porque le alcanzó a colarse en la lista de los 5 perfiles más importantes a nivel nacional de Morena para ser considerado un presidenciable. Y no solamente eso, sino que en las encuestas internas del partido Morena, Gerardo Fernández Noroña quedó en primer lugar Claudia Sheinbaum. En segundo, ya me hice medio bolas, pero en primer lugar quedó Claudia Sheinbaum. En segundo lugar quedó, si no me equivoco, Ricardo Monreal. No, ¿a poco en segundo quedó Monreal? Bueno, el punto es que Gerardo Fernández Noroña quedó como en tercer lugar, cuarto lugar. Es decir, Noroña hoy es plurinominal porque sigue contando con la simpatía y el respaldo de muchos mexicanos que apoyan a Gerardo Fernández Noroña, y en una de esas también apoyan sus aspiraciones presidenciales. Alejandro Moreno no se sometió a ninguna votación. Alito Moreno quería ser candidato a la presidencia de la República y no le alcanzó. No le alcanzó porque es un político despreciable en todos los sentidos. Alejandro Moreno entra en la bolita de esos políticos que ni de chiste van a poder volver a postularse en su vida a una elección popular, porque la van a perder, porque nadie va a votar por ellos. Alejandro Moreno entra en esa tómbola. Y Noroña, que también es plurinominal, pues entra en una tómbola completamente distinta, porque consiguió ser considerado presidenciable y entrar en las encuestas de Morena, que es uno de los partidos más importantes a nivel América Latina. Tiene razón, Silvia, muchísimas gracias. Quedó en primer lugar Claudia Sheinbaum en las encuestas internas de Morena, en segundo lugar quedó Marcelo Ebrard y en tercer lugar quedó Gerardo Fernández Noroña, por encima de Adán Augusto, por encima de Manuel Velasco. Quedó Gerardo Fernández Noroña por encima incluso de Ricardo Monreal. Entonces, pues Noroña tiene la simpatía del pueblo, aunque sea un plurinominal, tiene la simpatía de los morenistas, que hay que decirlo, son muchos, y representan hoy a la gran mayoría de este país, y Alejandro Moreno queda en la lona.
Gracias, noticiosos, por ayudarme aquí con los datos que se me van. Y mientras tanto, en la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, los maestros, después de que llegaron a un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, han decidido tomar el Zócalo capitalino. Resulta que los maestros acaban de llegar a un acuerdo con Claudia Sheinbaum de parar su iniciativa de la reforma a la ley del ISSSTE. Después de eso anunciaron que estaban de acuerdo, que la presidenta presentaría pues unas opciones alternas para modificar lo que hace falta al interior del ISSSTE. Bueno, pues ahora resulta que el CENTE ha decidido hacer un paro. Hay un plantón en el Zócalo capitalino. ¿Qué están pidiendo los maestros ahora? Que se elimine la reforma del 2007. La reforma del 2007 al ISSSTE, que contempla de fondo lo que ellos consideran fueron sus mayores afectaciones y que tiene que ver en los pagos de los salarios. Ahora los maestros están en un plantón para que Claudia Sheinbaum elimine, para que abrogue la reforma del 2007. Una reforma que, hay que decirlo también, sacó a la calle a los maestros y a la oposición, que en ese momento era la izquierda, para pedir que no se aprobara, y la aprobaron porque no les importaba lo que opinara la mayoría del pueblo mexicano. Habrá que ver qué medidas decide tomar la presidenta Claudia Sheinbaum con el tema de los maestros, si se va a poder darle un revés a esta ley del 2007 que los maestros consideran completamente dañina. Esto ya lo veremos. Sin embargo, nos queda claro, también será usado como carne de cañón por parte de la oposición, porque si de algo no quieren que se hable, si algo quieren ocultar los opositores, es que se siguen anunciando inversiones en México. Por un monto de $3,700 millones, Marcelo Ebrard anunció la construcción de una planta de fabricación de fertilizantes, y además de lo que ya habría anunciado también el gobernador de Durango, Esteban Villegas, que pues es del PRI. Eso no quieren los prianistas que lo sepa. Y por supuesto que también están muy enojados y muy ofendidos porque oficialmente desaparece el INAI y ahora están haciendo un escándalo y decirle a la presidenta que no los quieren liquidar, que van a correr a los trabajadores. Ya claro lo que va a pasar con los trabajadores del INAI, Claudia Sheinbaum. Se va a cumplir con la ley. No puede haber pues más allá de lo que dice la ley. El día de hoy probablemente ya se apruebe ya la nueva ley de transparencia. Eso va a ayudar también a tener certeza. El viernes, mañana, tiene una reunión la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno con quienes se manifestaron ayer y otros trabajadores del INAI. En algunos casos pues habrá liquidaciones, en otros casos pues se quedan trabajando, ¿no? Porque el presupuesto se reduce de manera importante y se cumple con lo que establece la ley. Lo que dice la ley. Se va a cumplir con la ley. Pues así, Claudia Sheinbaum ya dijo, se tendrá que atener y cumplir con lo que dice la ley, porque al final del día, pues de eso se trata. Se trata de hacer cumplir la ley, aunque a los prianistas no les guste y solamente la quieran hacer cumplir cuando les conviene. Se trata de hacer cumplir la ley porque se acabaron los privilegios del INAI, privilegios en donde los comisionados se daban a manos llenas con el presupuesto del público lujos de ricos. Se les acabaron ya los tiempos en los que ser funcionario público era sinónimo de enriquecimiento rápido y por supuesto enriquecimiento ilícito, porque ahora desaparece oficialmente el INAI, los trabajadores pasarán a una nueva secretaría del gobierno, a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y los que no puedan entrar a esta secretaría serán liquidados conforme a la ley, que es lo que corresponde. Quisieron hacer un escándalo por la desaparición del Poder Judicial, quisieron hacer un escándalo por la desaparición del INE y al final del día, la presidenta Claudia Sheinbaum les ha demostrado que era más fuerte la corrupción que había al interior de estos organismos autónomos que la intención del pueblo de México de seguir pagándole las fiestas y los table dance a los funcionarios públicos corruptos. Y mientras tanto, el hijo de Felipe Calderón se quiere pelear con Gerardo Fernández Noroña y ponerse al tú por tú con él. Dice Luis Felipe Calderón, le reclama a Gerardo Fernández Noroña por esta fotografía en donde aparece viajando en primera clase a Europa, a París. Y dice, ¿cómo se atreve el miserable de Fernández Noroña a irse de viaje y en primera clase? Debemos obligarlo a renunciar a la presidencia del Senado. Dice Luis Felipe Calderón Zavala, el hijo de Felipe Calderón. Mejor respuesta no pudo haber encontrado el presidente del Senado, que le respondió al Junior
que viajaba en un avión presidencial con el usurpador de su padre. Dice tu padre, aliado del Chapo Guzmán, que bañó en sangre al país y te atreves a abrir la boca. No cabe duda que eres digno hijo del miserable de tu padre. Fuertísimas las palabras de Gerardo Fernández Noroña al hijo de Felipe Calderón, que anda queriendo hacerse notar mucho en los discursos políticos, al menos en el ambiente político en redes sociales, pues anda queriendo sentirse muy relevante. Seguramente Luis Felipe Calderón Zavala estará buscando abrirse las puertas en la política, porque no me explico entonces por qué estar publicando tonterías un día sí y al otro también. Al final del día, Luis Felipe Calderón Zavala no solamente viajaba en el avión presidencial de su padre, sino que viajaba en helicópteros de uso privado del ejército, viajaba respaldado y resguardado de todo el Estado Mayor Presidencial. Viajaba Luis Felipe Calderón Zavala en completa seguridad y tranquilidad, mientras su papá le entregaba al país a la delincuencia organizada. Mientras Luis Felipe Calderón Zavala, a sus que serían 10 años, viajaba cómodamente sin ninguna preocupación. Los niños de 10 años en las escuelas primarias en este país tenían que estar practicando el pecho bajo tierra, porque tenían que atenerse a que en cualquier momento en sus escuelas pasaran los grupos criminales combatiendo. Mientras Luis Felipe Calderón Zavala estaba muy a gusto viajando en el avión presidencial, rodeado de un montón de guaruras y de seguridad, con cargo al erario, por supuesto, los niños mexicanos, la juventud de este país estaba horrorizada, sin poder salir a las calles, escondiéndose, pendiente de si había o no balaceras en la calle, para poder ver si podían ir a la escuela o no iban a poder ir a la escuela ese día, para ver si se cancelaban o no se cancelaban las clases. No hay una mejor respuesta que la que dio Gerardo Fernández Noroña a Luis Felipe Calderón Zavala, que ahora se quiere hacer el indignado por la guerra que desató su papá, por la guerra que desató el propio Felipe Calderón, y que hoy le quita el derecho a los panistas de levantarse del fango, que hoy le quita el derecho y la posibilidad a los panistas de salir a argumentar o a decir X o Y sobre las desapariciones, la violencia, la inseguridad, porque no tienen cara. Hoy nos queda claro que los más indolentes han sido los prianistas mientras han gobernado y siguen siendo indolentes ahora que ya no gobiernan más. El escenario y la crisis se encrudece cada vez más para la derecha mexicana. Están en una crisis que es completamente alarmante, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum está doblando a personajes que antes se consideraban opositores, pero de a de veras de Andrés Manuel López Obrador. Es el caso del legislador republicano estadounidense Dan Crenshaw, que elogió la Estrategia Nacional de Seguridad en México, elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum y además aseguró que Omar García Harfuch es un verdadero jefe de seguridad para el país. Aseguró que Omar García Harfuch es un hombre de fiar. What's up, guys? Coming to you from Mexico City. This is my third trip here in the last couple of years. Dice que ese es su primer viaje en los últimos días. A lot of people go to the border 8 or 9, 10 times, been to the border a bunch. But if you really want to understand the border problem and the cartel problem, you have to come here. There's a lot to learn. And a lot has changed since the last time I was here. So last time I was here, the president was a guy named, they call him AMLO. The new president is Claudia Sheinbaum. Aquí se refiere a que normalmente Dan Crenshaw fue un opositor de Andrés Manuel López Obrador. Siempre estuvo en contra de Andrés Manuel, no le gustaba, que si la estrategia de seguridad, que si una cosa, que la otra. Bueno, dice que la estrategia de Claudia Sheinbaum es diferente y además aprovecha para elogiarla. Very, very different kind of president, much more focused on the things we care about as Americans, which is stopping cartels, killing cartels, and stopping the fentanyl trade. One of her Secretary of Security, her head of security really for the country, is a guy named Omar Harfuch, the real deal, former chief of police from Mexico City. He, the cartels have tried to assassinate him in the past, taken his life, he's been shot up. Pues sí. Le da en la torre las declaraciones del legislador republicano
elogiando la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, elogiando a la presidenta, elogiando a Omar García Harfuch en todos los sentidos. Dice que está en México por primera vez después de mucho tiempo y que se da cuenta de que está siendo una prioridad para el gobierno mexicano combatir la inseguridad, la violencia, los cárteles también y reducir el tráfico de sustancias ilícitas. Mientras la oposición en México se sigue rasgando las vestiduras, haciéndole creer a las y los mexicanos que el gobierno de Claudia Sheinbaum está ligado o coludido con los grupos criminales. Una narrativa que cada vez se les cae más de las manos, que cada vez cae más en lo ridículo y en lo absurdo y que cada vez comprueba la crisis evidente en la que se encuentra la derecha mexicana en estos momentos. Hoy nos queda claro que deben estar muy preocupados los opositores, porque van 5 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum y todavía les quedan 6 años hacia adelante y todo parece indicar que ya están en la perdición absoluta. Noticiosos, yo soy Yasira Handal, gracias como siempre por acompañarme, a mis moderadores y a todos y cada uno de ustedes por sus comentarios, Julieta Tobar, Gustavo, Trolito, Sincronía MX, Fer, Hielero, José, Julieta, bueno, a todos, a la gente de Facebook también muchísimas gracias, José Salvador que anda acá, sabe qué anda diciendo, Peter Morales, gracias Ángel Manso, como siempre mi querido Ángel por estar en todas las plataformas acompañándonos, gracias a todos ustedes por estarnos acompañando, noticiosos, yo soy Yasira Handal y en un ratito los espero con mucha más información.